Capítulo 7. Hacia la estructuración, el paradigma imperativo. Sección 7.4. Tipos abstractos de datos. El segundo avance metodológico de la década de los 70 tiene que ver con la abstracción de los datos. La abstracción es un mecanismo fundamental de la mente humana para disminuir el número de detalles del objeto bajo estudio. La mayoría de las ciencias lo usan constantemente. Por ejemplo, el estudio de los seres vivos, objeto de la biología. No podría llevarse a cabo si no se establecieran categorías o familias que los agruparan de algún modo según sus similitudes y diferencias. Así, el reino animal se puede dividir en primera instancia en vertebrados e invertebrados. Cada uno de estos órdenes representa una abstracción según la cual se destacan ciertos detalles relevantes. El de tener o no una columna vertebral que protege parte del sistema nervioso central. Y se ignoran muchos otros, por ejemplo, los que diferencian a una esponja de un insecto, que no son relevantes a ese nivel. La abstracción había llegado muy pronto a las acciones ejecutables de un programa. Esto es lo que representan los conceptos de macro, de procedimiento o de función, que aparecen ya con los primeros lenguajes de programación. Los detalles que se destacan aquí son los que constituyen la interfaz del procedimiento con sus usuarios, es decir, el efecto observable a través de sus parámetros, y los que se ignoran son los que constituyen el algoritmo de implementación del procedimiento que, para un usuario, son en principio irrelevantes. Las técnicas de verificación reforzaron este tipo de abstracción al propugnar la especificación de un procedimiento, o de una función, mediante una pareja de predicados llamados respectivamente precondición y poscondición, que formalizan su efecto observable. Pero la abstracción no había llegado a la estructura de datos. Un primer paso en esta dirección ya había sido dado por los ejemplos de programación. Sus tipos de datos predefinidos representaban un cierto nivel de abstracción con respecto al hardware de la máquina. Así, el programador podía operar con números racionales sin preocuparse de cómo eran representados internamente por el computador. Del mismo modo, tenía a su disposición matrices de cualquier dimensión, registros, conjuntos y otras estructuras que no existían como primitivas en el hardware, sino que eran simuladas por el compilador. El paso que faltaba era extender esta abstracción a las estructuras de datos definidas por el programador. Esta posibilidad no era contemplada por los lenguajes existentes. Por ejemplo, el programador podía representar una pila. Véase la sección 5.3. Por medio de un vector y un índice que apuntara a su cima, pero no podía impedir que el programa accediera a cualquier elemento de la pila. Y no solo a su cima, como es lo esperado en una pila, precisamente porque la representación en forma de vector era visible y era conocida en todo el texto del programa. Entre 1972 y 1974 se publican trabajos de distintos frentes, que van a alumbrar un nuevo concepto, el tipo abstracto de datos, que ha tenido una profunda influencia posterior, tanto en los lenguajes de programación como en la naciente ingeniería del software. En 1972, Hoare publica dos trabajos seminales sobre el tema. En el primero, 38, C.A.R. Hoare, Notes on Data Structuring, en Structured Programming Academic Press, 1972. Apunta a la necesidad de aplazar las decisiones de representación de la información, lo máximo posible cuando se diseñan programas grandes. Durante los primeros refinamientos utiliza tipos de alto nivel que más adelante decide representar por otros más eficaces. En el segundo, 39, C.A.R. Hoare, Proof of Currents of Data Representation, Acta Informática 1, 1952, pp. 271 a 281. Introduce dos piezas fundamentales para el razonamiento sobre dichas representaciones de datos: el invariante de la representación y la función de abstracción. Se trata de un reconocimiento explícito de que, cuando el programador representa una estructura de datos, digamos una pila, por un tipo de lenguaje, digamos un vector y índice,
hay dos tipos involucrados. El tipo concreto de la representación, en este caso la pareja formada por el vector y el índice, y otro tipo, más abstracto, que corresponden al comportamiento esperado que tenemos en nuestra cabeza, en este caso, pila. Jane Morris, de Xerox Corporation, propone en 1973, 40. J. H. Morris, Types Are Not Sets, First ACM Symposium on Principles of Programming Language, Nueva York, 1973, pp. 120 a 124. Dejar de considerar a los tipos como simples conjuntos de valores, tan importantes como estos es el conjunto de operaciones que tiene asociados cada tipo. Así, un programador asocia la suma y el producto a los tipos numéricos y nunca se le ocurre aplicar estas operaciones, por ejemplo, a dos caracteres. Igualmente, el ilógico y la indagación son operaciones propias de los booleanos y no tienen sentido aplicadas, por ejemplo, a los números. La consecuencia que se deriva de esta visión es que si un programador decide definir un tipo que no existe en el lenguaje, por ejemplo las pilas, se le ha de permitir dotarle de un conjunto de operaciones que sean específicas de dicho tipo. Los lenguajes de la época no permitían expresar esta asociación. Más aún, Morris aboga porque la representación del tipo que sea accesible únicamente a las operaciones asociadas. Se refiere a esta propiedad diciendo que las representaciones de los tipos han de ser secretas. La tercera aportación viene desde el mundo de la programación práctica. David Parnas, de la Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Estados Unidos, y trabajando en esa época como consultor para el Departamento de Defensa estadounidense, defienden varios trabajos. 31. D. L. Parnas, on the criteria to be used in decomposing system into modules, com ACM, 15-12 diciembre de 1972. La necesidad de un concepto de módulo más amplio que el de procedimiento función única construcción proporcionada por los lenguajes al uso. Aboga por rodear la estructura de datos de un conjunto de procedimientos, de forma que estos sean los únicos en conocer los detalles internos de las mismas. El resto del programa ha de llamar a estos procedimientos para consultar o modificar la estructura. Llama multifuncionales este tipo de módulos y justifica que el diseño de grandes programas ha de basarse en ellos. Simultáneamente, Barbara Liskov, del MIT, propone ideas similares. 42. B. Liskov, A Designing Methodologies for Relief Software System, Fall Joint Computer Conference, Mount Vale, Nueva Jersey, Estados Unidos. Affix Press 1972, pp. 191 a 199. De todo ello surge el concepto de tipo abstracto de datos, cuyas ideas centrales pueden resumirse como sigue. Tipo cuyo comportamiento puede describirse independientemente de su posible representación en términos de tipo de más bajo nivel. Igual que un tipo de lenguaje admite varias representaciones, por ejemplo, los números en coma flotante se pueden representar de varias formas. Un tipo abstracto puede representarse de varios modos, sin dejar por ello de ser el mismo tipo. Por ejemplo, una pila puede representarse mediante un vector o utilizando celdas enlazadas por punteros. El lenguaje debe permitir asociar la definición de una representación de un tipo abstracto a la definición de sus operaciones de manipulación. Dicha representación, si bien ha de ser visible para sus operaciones de manipulación, ha de quedar oculta al resto del programa con el fin de impedir usos ilegales. Las reglas de visibilidad de los lenguajes con estructuras de bloques no sirven a esta nueva necesidad y, por tanto, aparece una nueva generación de lenguajes que incorporan los mecanismos de ocultamiento necesarios. El primero de ellos es CLU, diseñado por Barbara Liskov en 1974, y rápidamente lo siguen otros. El propio Niklaus Wirth diseña Módula en 1977 y más adelante Módula 2, que no son sino sucesores de Pascal dotados de un sistema de módulos que se adaptan a las nuevas reglas de visibilidad. La tesis de John Guttan, J.V. Gutt, Specification and Application to Programming of Abstract Data Types, tesis doctoral, Universidad de Toronto, Canadá, 1975. Acuña el término de tipos abstractos de datos y aporta numerosos ejemplos en los que se demuestra la utilidad del concepto. Además,
introduce una nueva técnica de especificación ecuacional que formaliza el comportamiento observable de un tipo abstracto. Estas ecuaciones son similares a las que se expresan propiedades matemáticas de los tipos conocidos. Por ejemplo, la ecuación x más 0 es igual a x. Se cumple para todo número natural x. Igualmente la ecuación sigma, paréntesis a pilar, paréntesis p, x, es igual a x. Se cumple para toda pila p y para todo elemento x, incluyendo un número suficiente de ecuaciones. El tipo especificado queda completamente determinado sin necesidad de hacer alusión a ninguna de sus representaciones posibles. La especificación ecuacional se convierte así para los tipos abstractos en lo equivalente a la especificación mediante predicados lógicos para los procedimientos y funciones. Además de su aportación a la ingeniería de la programación al suministrar un concepto útil de módulo, los tipos abstractos despiertan el interés de los investigadores teóricos, un grupo de ellos proveniente de la teoría de categorías, una rama del álgebra, y empleados por el Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM, se preocupan por el significado matemático de una especificación ecuacional de un tipo abstracto. Deciden que el concepto adecuado es el álgebra heterogénea, y demuestran que la clase de álgebras que satisfacen una especificación ecuacional, junto con los homomorfismos entre ellas, constituyen una categoría. 44. Como anécdota, el grupo se autodenominó ADJ, a partir de los funtores adjuntos AD Junctions, que aparecen en las categorías. Eligen como modelo representativo de la especificación el llamado modelo inicial que, intuitivamente, es el álgebra en la que solo existen valores generados por las operaciones y que satisface las ecuaciones dadas, junto con sus consecuencias lógicas y ninguna otra adicional. Demuestra que este modelo siempre existe y es único para una especificación dada. En adelante, las especificaciones ecuacionales de tipos abstractos se denominarán algebraicas. Las publicaciones del grupo se extienden a lo largo de la década de los 70 y abrieron una línea de investigación en la que aún permanece viva. Las especificaciones se sofistican para poder expresar situaciones de error, para tratar con operaciones parciales o para poder construir modularmente grandes especificaciones. Se diseñan lenguajes de especificación y se construyen herramientas para demostrar teoremas a partir de una especificación. En muchos casos, una especificación es ejecutable, es decir, puede simular con toda precisión el comportamiento del programa que especifica. La técnica empleada para ambos propósitos, paréntesis demostración de teoremas y ejecución, es la de reescritura de términos que viene a ser de un proceso de simplificación de expresiones. Ello permite contemplar los lenguajes de especificación como verdaderos lenguajes de programación, de muy alto nivel, para la construcción de prototipos tempranos en el desarrollo del software. El concepto de tipo abstracto ha dado lugar a otras líneas de investigación. En el terreno del desarrollo modular de grandes programas, Liskov y Guttak proponen 45. B.H. Liskov y J.V. Guttak, Abstraction and Specification in Software Developed, MIT Press, 1986. Un método de diseño a gran escala, que puede verse como puesta al día. A la luz de los tipos abstractos del método de los refinamientos sucesivos de Wirth, la forma de presentar las estructuras de datos también cambia notablemente. Ahora se ha de distinguir entre el tipo observable, descrito por una especificación, y las posibles representaciones usadas para el mismo. Algunos libros de los textos de los años 80 y 90 reflejan esta visión. Otro concepto importante es el de la implementación correcta, es decir, el conjunto de criterios que aseguran que una representación y sus procedimientos asociados satisfacen el comportamiento definido por una especificación algebraica. Se escriben numerosos trabajos teóricos sobre el tema, pero se puede decir que a efectos prácticos el problema continúa abierto, es decir, no parece haberse encontrado un módulo de realizar estas comprobaciones con una inversión razonable de esfuerzo. Algunos trabajos se ocuparon también de combinar las técnicas de verificación formal con predicados, con las especificaciones algebraicas. Finalmente, otra idea importante surgida al calor de esta investigación es la de genericidad.
Un tipo abstracto puede ser genérico o parametrizado en el sentido de que algunas de sus características están indefinidas, a tan solo parcialmente definidas. Algunos ejemplos de esas características son el tipo de los elementos de una estructura, o la relación de orden usada para comparar los elementos entre sí, o ciertas constantes que determinan su tamaño. Esta idea, una vez incorporada a los lenguajes de programación, permite una gran economía de esfuerzo. Por ejemplo, los algoritmos de ordenación podrían tenerse almacenados en una librería de algoritmos genéricos y obtener la versión concreta deseada indicando tan solo el tipo de los elementos, el tamaño del vector a ordenar y la relación de orden a utilizar. Sección 7.5. ADA. El lenguaje de programación que tiene ocasión de recoger muchas de estas aportaciones es Ada. Se le dio este nombre en honor a Ada Augusta, condesa de Lovelace, colaboradora de Charles Babbage y primera programadora de la historia. Tal como hemos relatado en el capítulo 2, su promotor y patrocinador fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DoD, y su gestación se extiende desde 1975 hasta 1980. A comienzos de los 70, el DoD era seguramente el mayor desarrollador de software de los Estados Unidos. Su organización en los distintos ejércitos, marina, fuerzas aéreas, etc., había dificultado tener una política uniforme en cuanto a los lenguajes de programación y a las herramientas utilizadas en el desarrollo de sus sistemas llamados de misión, es decir, la aviónica, el guiado de misiles, el control de la comunicación, etc. Dado que van frecuentemente embarcados en un vehículo, se les denomina también sistemas empotrados. 46. En inglés, Embedded System. Estos sistemas comparten una serie de características críticas tales como la gran disparidad de procesadores en los que han de ejecutarse, la ausencia en muchos casos de un sistema operativo, la necesidad de respuestas en tiempo real, la alta fragilidad requerida, etc. El DoD utilizaba un número excesivo de lenguajes y no podía transportar fácilmente las herramientas desarrolladas de unos sistemas a otros. Esa incompatibilidad aumentaba sus costes y disminuía la fiabilidad. Decidieron emprender la búsqueda de un o de unos pocos lenguajes comunes en los que basar sus desarrollos futuros. Conscientes de su enorme potencia financiera, decidieron hacerlo sin reparar en gastos. Involucraron a numerosos grupos, internos y externos, de la industria y de la universidad, de los Estados Unidos y de Europa, en la definición, primero, de unos requisitos y en el diseño, después, de un lenguaje de programación. Dada la curiosa tendencia de los militares norteamericanos a poner nombres coloridos a operaciones o sistemas que involucran la vida, o más bien la muerte, de las personas, dieron los siguientes nombres a los sucesivos documentos de requisitos, cada vez más refinados, que condujeron al lenguaje ADA. Stallman, 1975, hombre de paja. Woodenman, 1975, hombre de madera. Tinman, 1976, hombre de lata. Ironman, 1977, hombre de hierro. Steelman, 1978, hombre de acero. Peevelman, 1978, hombre de guijarros. Stoneman, 1980, hombre de piedra. Los requisitos más importantes recogidos en Stallman ponen el énfasis en el lenguaje. Había de primar la legibilidad sobre la facilidad de escritura y las comprobaciones en compilación sobre las relaciones en ejecución también, en las facilidades para el desarrollo modular y en la compilación separada de módulos. Habida cuenta de que los sistemas habían de ser desarrollados por equipos numerosos de programadores, algunos de los investigadores que hemos mencionado en las páginas precedentes, Dijkstra, Hoare, Weir, etc., fueron requeridos para emitir su opinión, la cual no debió de ser muy del agrado de los patrocinadores, ya que uno de los responsables del proyecto, William Whittaker, afirma 47. W.A. Whittaker, ADA, The Project, The DoD High Order Language Working Group, History of Programming Language Conference, HOPL-2,
Cambridge, Massachusetts, abril 1993. Que obtuvimos mejores ayudas de la industria europea que de sus académicos. Durante 1976, el DoD contrató a numerosos evaluadores para que informaran de en qué medida los lenguajes existentes satisfacían los requisitos del Tillman. Se evaluaron lenguajes de la primera generación, Fortran, COBOL y ALGOL 60, de la segunda, ALGOL 68 y PL-I, y de la tercera, Simula 67 y Pascal, junto con lenguajes al uso en el ámbito militar tales como Jovial, Coral 66, TACPOL y otros. El resultado unánime fue doble, ninguno satisfacía todos los requisitos, pero era factible diseñar un solo lenguaje que lo satisfaciera. En 1977, tras Iron Man, se seleccionaron 4 contratistas independientes: C. Honey Bull, Intermetrics, Softtech y SRI International, para que prepararan propuestas de lenguajes. Cuando se recibieron los diseños preliminares, se les asignó un nombre clave: verde, rojo, azul y amarillo, y se distribuyeron a 80 evaluadores. Las 2 propuestas ganadoras fueron verde y rojo. Se generó un nuevo documento Stillman y se pidió a los 2 grandes ganadores que completaran sus diseños. En marzo de 1979 se recibieron los 2 lenguajes, junto con una justificación de las decisiones adoptadas y un buen número de ejemplos de programas representativos. El 2 de mayo, el DoD anunció al mundo la buena nueva: Green is Ada. Green resultó ser el lenguaje desarrollado por el grupo de Jan Ishbiat en C. Honey Bull. Todavía el DoD dedicó un año más a la experimentación sobre el papel y a la revisión del documento lenguaje hasta que, en agosto de 1980, se aprobó definitivamente. Para utilizar el nombre de Ada pidieron respetuosamente permiso al heredero de Ada Augusta, el entonces barón de Wentworth, Anthony Lipton, que lo concedió con gusto. A partir de aquí comenzó un férreo control por parte del DoD para impedir subconjuntos o superconjuntos de Ada. Pusieron en marcha un mecanismo de evaluación y de certificación de compiladores y la propuesta de un estándar ANSI al que había de adherirse todo compilador. Ambos sucesos, la publicación del estándar y la certificación del primer compilador, se produjeron en 1983, 8 años después de comenzado todo el proceso. Ada es así el primer lenguaje de programación de la historia diseñado a partir de una ciertamente laboriosa especificación previa de requisitos. Es decir, se trata de un lenguaje hecho a la medida de unas necesidades. Se admite la influencia de Pascal como el principal lenguaje inspirador de su sintaxis. El producto resultante fue un lenguaje bastante voluminoso, pero con una unidad interna de la que carecían otras propuestas anteriores. Véase su aspecto en la figura 7.1. No obstante, no se libró de la crítica de Hoare, quien, en la recepción del premio Turing en 1980, le acusó de excesiva complejidad. El proceso de introducción fue más lento de lo deseado debido al volumen e ineficiencia, tanto en el proceso de compilación como en el código generado de sus primeros compiladores. Su difusión dentro del DoD estuvo asegurada por su propio origen. Muchas compañías suministradoras de productos para el ejército norteamericano o para los ejércitos de los países de la OTAN la adoptaron. Fuera de esos ámbitos, su difusión ha sido más bien escasa. Package, mis datos is, type, día is, paréntesis lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cierra paréntesis. Type horas is delta 0.01, range 0.0, 24.0, punto y coma. Type horario is array día of horas, punto y coma. Horas laborales, 2 puntos, horario. End, mis datos. Figura 7.1, declaración de una zona de datos globales en Ada. Ada no pretendía innovar, sino más bien utilizar conceptos ya probados. Por ejemplo, adoptó una sintaxis parentizada similar a la de Módula 2, donde toda construcción tenía una palabra clave que indicaba su final. Ello eliminaba el conocido problema de la ambigüedad del else pendiente, que existía en lenguajes como ALGOL 60, PL-I y Pascal. 48. La instrucción
Pascal if e sub 1i, then is e sub 2, then si sub 1, else s sub 2, necesita paréntesis para indicar si s sub 2 pertenece al primero o al segundo if. A pesar de lo dicho, pueden señalarse las siguientes innovaciones de Ada con respecto a los lenguajes más cercanos. Primero, la construcción package, mecanismo principal de ocultamiento y de modularidad, se distingue entre su parte visible o interfaz con sus usuarios y su parte oculta, o body, cuyas declaraciones solo son accesibles a los procedimientos del package. Construcción versátil que permite que la definición de tipos abstractos de objetos, veas el capítulo 8, de colecciones, de procedimientos o de zonas globales de datos. 2. Facilidades para la programación genérica. Tanto los módulos package como los procedimientos pueden estar parametrizados por tipos, operaciones o constantes. El mecanismo de concreción de una construcción genérica se concibe como un traductor de lenguaje fuente a lenguaje fuente que, tras comprobar la consistencia sintáctica entre el parámetro real y el formal, produce el código específico para esa concreción. Por ejemplo, una pila de enteros y una pila de cadenas de caracteres tendrían códigos distintos, pero ambos habrían sido generados automáticamente por el compilador a partir de un solo texto genérico. Tercero, compilación separada, como parte del lenguaje. Estos aspectos se dejaban normalmente abiertos en otros lenguajes. En Ada, el compilador se ocupaba de mantener la consistencia entre las interfaces de los módulos y sus respectivas implementaciones. Para compilar un módulo usuario, solo es necesario tener compilada la parte de interfaz de los módulos utilizados. Ello facilita la realización de grandes programas donde diferentes personas pueden estar trabajando en distintos módulos. La librería de módulos predefinidos es también parte del estándar. Tercero, ampliación. Con respecto a Pascal, el concepto de subtipo y de los criterios de compatibilidad de tipos en Ada, por ejemplo, todos los vectores de rango finito se consideran subtipos de un vector conceptualmente sin límite. Ello facilita la construcción de procedimientos que pueden ser llamados con vectores de diferentes tamaños como parámetro. Introducción de sobrecarga definida por el programador. Esto puede asignar el mismo nombre o símbolo, paréntesis p.e. más, a operaciones distintas e incluso a constantes. El compilador deduce por el contexto siempre que éste no sea ambiguo, la operación nombrada en cada caso. Tratamiento elaborado de excepciones. El usuario puede tratar excepciones predefinidas, paréntesis p.e. índice de vector fuera de rango, y definir y tratar las suyas propias. p.e. se ha intentado desapilar una pila vacía. A su vez, las excepciones pueden ser propagadas, recuperadas o ambas cosas a la vez, en diferentes niveles de la estructura del programa. Después de Ada no ha habido ningún lenguaje innovador dentro del paradigma imperativo puro. Los siguientes avances metodológicos tienen que ver con la orientación a objetos, cuya aportación más característica es el mecanismo de la herencia, ver capítulo 8. Aunque esta surge dentro del paradigma imperativo, se trata de una facilidad independiente de cualquier paradigma. El propio Ada la incorpora a una revisión posterior llamada Ada 95. Los 80 y los 90 han visto el desarrollo espectacular de otros paradigmas de programación. Se han diseñado muchos otros lenguajes interesantes, pero que pertenecen a o incluyen elementos de esos otros paradigmas. Su historia se relata en los capítulos siguientes.